Como, como hemos estado viendo, sociales octavo C, en la última clase estuvimos dando lo que era una perspectiva general de lo que era la Federación Centroamericana en sí, como proceso político y como uno de los mayores intentos en Centroamérica en relación a lo que es el unionismo. El día de hoy ya vamos a comenzar y vamos a entrar en materia en relación a lo que fue este gran hecho histórico en Centroamérica. Vamos a tener que analizar los antecedentes, vamos a tener que describir y ver cómo era el escenario antes de la instauración de la Federación Centroamericana. Vamos a tener que entender cuáles eran los procesos que lo antecedieron, cuáles fueron esos actores fundamentales que participaron en la configuración de lo que fue esta gran república y una serie de cuestiones que la vamos a ir tratando poco a poco. Lo que sí les adelanto, jóvenes, es el hecho que recuerdan que yo les había explicado que todo lleva una continuidad. Y si ustedes perciben, el parcial pasado terminamos con la época colonial. Un segundito, me permiten. Me disculpan un poquito, pues que tuve un pequeño problemita, pero ya está ya. Entonces, vamos a ir tomando y vamos a ir analizando todo eso, lo que les decía antes de la interrupción, que los temas que vimos en la clase, en el parcial pasado, recordemos que el parcial pasado cerramos el parcial con lo que era la época colonial y analizamos bien al detalle lo que fue esa unidad. Pues recordemos de que o sea, es una continuidad la que estamos haciendo, con la única diferencia de que eh, estamos viendo lo que es la finalización de la época colonial con la independencia, después la anexión a México y después con el inicio de la Federación Centroamericana. Entonces, lo que les decía yo de que es importante que haya quedado fresco ese aprendizaje que tuvieron en el paso pasado, porque va a ser importante esos conocimientos que ustedes adquirieron en el paso pasado
porque van a ser necesarios para que puedan entender lo que está pasando ahorita con esta temática. Entonces, es un encadenamiento. Profe, acabo de entrar porque no había luz. Ok. ¿Quiénes más acabaron de entrar para anotarlos? Profe, excuse a Pilar porque yo vivo aquí mismo de Pilar, pero en mi sector si hay luz y en el de ella no ha de haber. O no sé si entró a la clase, no sé. Y me entró. Ah, entonces ella sí tenía luz. Sí. Solamente usted entró. ¿Quién más entró a la clase para anotarlo? Bien. Entonces, como les decía, eso va a ser clave. Bien, comenzando. Antes de lograr avanzar en lo que son los antecedentes relativos a lo que es la Federación Centroamericana, antes de ir hacia lo que es el escenario político pre-independencia y después caer en el escenario político post-independencia, tenemos que ver qué es una federación, en qué consiste o en qué aspecto se basa lo que son los fundamentos para determinar lo que es una federación. Recordemos que una federación se caracteriza porque es un estado constituido compuesto por varias unidades descentralizadas. Cuando hablamos que es un estado, estamos hablando de que es como una gran nación que está integrado por varios países, pues. Con la única diferencia que estas naciones o estados tienen su independencia. Es decir, en cuanto a lo que es, tienen su propio presidente y su propio congreso. La única diferencia es que cada uno de estos estados, perdón, cada uno de estos estados están arropados o subordinados bajo lo que es una sola figura. En este caso es el gobierno federal. Para que me puedan entender, usemos de ejemplo a los Estados Unidos y su sistema federal. Estados Unidos es un país federal. Si ustedes se fijan, cada estado de los Estados Unidos elige a su propio gobernador, tiene sus propios cabildos, sus propias instituciones, unos tienen sus propios congresos, pero o sea, el hecho de que cada estado tenga su autonomía, esa es la palabra, autonomía, no significa de que la autoridad de los estados locales va a ser más o va a ir más allá que la autoridad federal. La autoridad máxima siempre va a ser el gobierno federal. En los Estados Unidos, entonces, cuando eligen al presidente, en este caso Donald Trump, un ejemplo, él es el presidente del gobierno federal. Y el gobierno federal, el gobierno federal, gobierno federal es prácticamente la máxima autoridad. Es la máxima autoridad. Entonces hay que dejar bien claro eso. Aquí yo lo había definido para que me pudieran entender. Vean lo que nos dice acá. Una federación, o también conocida como República Federal o Estado Federal, es un solo estado compuesto por varias unidades descentralizadas. Aquí lo tengo. Un estado compuesto por varias unidades descentralizadas. En el caso de nosotros que vamos a ver el tema de la federación, el estado federal es la Federación Centroamericana y las unidades descentralizadas son cada uno de los estados que la integran. Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica. Esa es. Profe, pero ¿por qué descentralizados? Ah, porque cuando nosotros hablamos que es descentralizado, descentralizado significa de que son entidades que tienen su autonomía, que no dependen de un ente totalmente central. Es decir, en una federación, el poder no está centrado o consolidado en un solo elemento. Por eso es que se tiene esa característica
y por eso es que es descentralizado. ¿Me explico? Voy a anotar su nombre, porque siempre me gusta anotar los que me participan. Déjame buscar algo para apoyar mi... Siempre uso un libro acá para apoyar mi hoja. Vamos a ver, octavo, ustedes son octavo C, ¿verdad? Sí, profe. Octavo C, 1 del 10, del 20. ¿Quién fue? Es Dulce, ¿verdad? La que me hizo la Sí, pregunta. profe. Dulce, muy bien, está anotada. Entonces, en eso consiste un estado descentralizado. Y en eso vamos, cuando vayamos viendo vayamos adelantando la temática, ahí vamos a ir viendo esas características. Por ejemplo, en el caso de la Federación Centroamericana tenía su presidente federal. Presidente federal. Es decir, que el presidente federal es el que tiene o el que está por encima de todo. Es la máxima autoridad, junto con el Congreso Federal. Luego, a lo interno, tenemos lo que les dije yo, las unidades descentralizadas. Es decir, las unidades descentralizadas son cada uno de los estados que conforman la federación. En este caso, Guatemala en Guatemala pueden elegir su propio presidente al interno, igual que Honduras, igual que Salvador, igual que Guatemala, igual que Nicaragua y Costa Rica. Sin embargo, estos gobiernos locales tenían que rendir cuentas y tenían que responder al gobierno federal. Que el gobierno federal, si tomaba una determinación, tenían que obedecer los gobiernos locales. En ese esquema se caracterizó la forma de gobierno que instauró lo que fue la Federación Centroamericana. ¿Ok? Entonces, aquí nos dice, por ejemplo, siempre estarán supeditadas al gobierno central a nivel federal, el cual será la máxima autoridad. Es Esto decir, profe, que el gobierno que tenga el presidente federal siempre será la máxima autoridad. pero acá hay otra cuestión, y qué bueno que me lo pregunta, Dulce. Por ejemplo, cuando se elegía quién iba a ser el presidente de la federación, ahí, por ejemplo, participaban los candidatos de todas las provincias. O sea, cada provincia tenía su candidato De forma general de participaba. forma general. Y el que ganase, pues es el que iba a tener pues las riendas de la federación. Y independientemente de su nacionalidad, ahí ya no estábamos hablando de que o era guatemalteco. Recordemos de que ya el concepto de nacionalidad, de decir yo soy hondureño, yo soy nicaragüense, ya cuando un presidente asume, en este caso un presidente federal asume su mandato, él ya deja de ser, vaya, en el caso, digamos que eligen a un presidente federal y que es salvadoreño. Independientemente de su país de origen, él va a tener que velar por todos y él ya no va a ser solamente un presidente de origen salvadoreño, sino que es un centroamericano. No sé si me explico. Es decir, que si una persona puede ser de ese lugar y es electa como para presidente federal, ya no sería solo del lugar, sino que de todo Centroamérica porque fue elegido como presidente federal. Exactamente. Y su país de origen siempre tendría su gobierno local de manera independiente, pues. Entonces, esa es la característica. Ahora, cuando veamos lo de la federación, vamos a ir viendo los roces que hubieron, jóvenes, las diferencias que hubieron entre las clases criollas de Guatemala y del resto de Centroamérica, porque tenían el hecho de que no estaban de acuerdo en dónde iba a estar la capital de Centroamérica, en dónde iban a estar, por ejemplo, las clases criollas de Guatemala, ellos querían que todo estuviera en Guatemala, y las demás provincias no querían eso, querían de que todo estuviera por igual. O que fuera también que unos años estuviese en un estado, en otros años en otro estado y así.
Pero bien, son cuestiones que las vamos a ir viendo más adelante. Entonces, en eso consistió lo que es el llamado sistema federativo. Ahora, partiendo del hecho de que ya vimos en qué se caracteriza lo que es el sistema federativo, y para que nos ubiquemos en el tiempo histórico, nos vamos a ir antes de la independencia. Recuérdenlo bien. A partir de aquí, vamos a estar analizando el escenario antes de la independencia. Y cuando me refiero a que vamos a estar analizando el escenario antes de la independencia, vamos a estar hablando específicamente pues en lo que es el periodo colonial. Recordemos las características que tenía el periodo colonial. Para empezar, durante la época colonial, y fue lo último que vimos nosotros, ¿recuerdan cómo estaba organizado o cómo estaban organizadas las colonias españolas en América? ¿Recuerdan? Vamos a ver si alguien todavía recuerda eso. De lo de criollos y eso, profe. Bueno. Esclavos. La escala social de los insulares, cálmense. La pregunta es, ¿cómo estaba organizado administrativamente? No socialmente. En virreinatos. Ah, eso. En, Muy bien. Ajá, continúe. Lo de las Indias. Consejo, bueno. Consejo de Indias. Pero el Consejo de Indias era una institución colonial que estaba en España, pero me dijo lo primero, lo que yo quería que me explicaran. Usted mencionó, Dulce, la primera institución colonial o la máxima institución colonial que había en América, que era el virreinato. Aquí les voy a compartir un mapa. Ok. Este mapa que yo les estoy compartiendo, jóvenes, ahí lo pueden ver todo, ¿verdad? Sí. Recuerden, estamos antes de la independencia todavía. Y todo lo que les estoy explicando es el escenario que había para que puedan comprender y le demos secuencia a lo que vamos a ver más adelante. Muy bien. Aquí tenemos este mapa. Ven todo, voy a marcar acá con el lápiz. Aquí. Todo esto. Así de grande antes era México. No, déjenme explicar todavía. No es México en sí. Como territorio español, creo. Cálmense, no coman ansia. Solo voy a anotar Jorge Cáceres. Permíteme anotar a Cáceres. Jorge Cáceres. Muy bien. Está anotado. Pues bien, esto que les estoy mostrando, jóvenes, se le conoce como era la manera en la que estaba en la que estaban distribuidas las colonias españolas en América. Se le conoce como la distribución administrativa del dominio colonial. Eso lo explicamos en la clase pasada. Eso, en pocas palabras, es la manera en la que repartieron el continente los españoles. Nosotros estábamos bajo lo que era una entidad, que era el virreinato. Recordemos que todas las colonias españolas, o mejor dicho, los territorios españoles en América, se dividían en virreinatos. Varios virreinatos. A su vez, los virreinatos se dividían en lo que eran gobernaciones. Y las gobernaciones, a su vez, se dividían y tenían a su merced lo que eran las alcaldías mayores, los corregimientos, y luego las alcaldías mayores y los corregimientos, se dividían en partidos.
De esa forma se dividía el territorio. Por ejemplo, nosotros, y fíjense que les voy a colocarles primero el mapa de todos los virreinatos mejor para que no se me pierdan. Déjenme buscarlo acá. Y luego les coloco ese del virreinato de Nueva España. Aquí lo tengo, no se preocupen. Aquí encontré uno ya. Aquí está. Ok. Para que tengan la visión global. No, no era este, perdón. No es este. Es el otro. Permítame. Déjenme ver. Un segundito. Aquí está. Este era. Ok. Bien, aquí tenemos el continente americano. Entonces, ¿qué hicieron los españoles o de qué se valieron los españoles para administrar todo lo que era este continente? Entonces dijeron ellos, lo vamos a dividir en pedazos. Lo vamos a dividirlo en pedazos. Entonces dijeron, primero lo vamos a dividirlo en virreinatos. Luego, a su vez, esos virreinatos los vamos a dividir en otras porciones, en gobernaciones. Es como, vaya, para que tengan una idea, imagínense Honduras. Imaginemos que Honduras, o sea, el territorio hondureño es un virreinato y que cada departamento es como que si fuera una gobernación. No sé Es si con decir, ese que ejemplo. todo el conjunto de gobernaciones iban a complementar un virreinato. Exactamente. Ahí vamos bien, ¿verdad? Bueno, ¿qué virreinatos estaban? Teníamos el virreinato de Nueva España, el virreinato de Nueva Granada. Lo voy a ir marcando. Nueva España, Nueva Granada, virreinato de Perú, virreinato de La Plata. Ya aquí Brasil, eso era una colonia portuguesa. Eso no lo vamos a tocar. Porque ya eso, aquí no en Brasil, en todo esto aquí, ahí no tenía influencia España. Esa era una colonia portuguesa. Pues bien, esos eran los virreinatos que habían. Ahora, en teoría, el virreinato era la máxima autoridad, les dije, ¿verdad? Sin embargo, en la práctica, no siempre se daba así. ¿Por qué razón? España había definido el virreinato como una entidad de carácter civil. Es decir, el virrey, que era la máxima autoridad en el virreinato, eran funcionarios civiles. Ahora, ¿qué pasaba con los territorios que fueron un dolor de cabeza para los españoles y que no podían instaurar una entidad de carácter civil porque eran zonas muy peligrosas y muy violentas? Pero peligrosas y violentas, ¿por qué? Porque esos fueron los focos o los lugares donde se dio mayor resistencia por parte de los nativos. Fueron los lugares que más les costó a los españoles colonizarlos porque se enfrentaron a lo que eran lo aguerrido de los nativos. Eran zonas que, francamente, pues, eran muy calientes. Y si ustedes observan, para esa zona vinieron los españoles
y dijeron, bueno, ahí, esa zona la vamos a como aislar y vamos a instaurar ahí lo que son capitanías generales. La Capitanía General es una institución colonial de carácter militar. Pero y ustedes se preguntarán, pero ¿y qué y con qué objetivo dejaban o colocaban capitanías generales? Como era una institución de carácter militar, su función era establecer orden, garantizar la seguridad de los españoles. Como era, al ser una institución de carácter militar, tenía a su disposición grandes cantidades de soldados, tenía armas, tenía cuarteles militares, porque tenían que estar preparados para todos los levantamientos que se daban a cada rato en esas zonas. En América se instauraron varias capitanías generales. La Capitanía General de Chile, la Capitanía General de Venezuela, la Capitanía General de Cuba y la Capitanía General de Guatemala. La Capitanía General de Guatemala es la zona donde nosotros estamos, Centroamérica. Si ustedes notan, y es la otra cuestión que necesito que me lo recuerden bien. A Panamá lo vamos a aislar o lo vamos a separar de todos estos hechos que vamos a estar viendo durante todo el transcurso. ¿Por qué? Porque Panamá, si ustedes observan, vamos a ver qué observan ahí. Lo voy a dejar a ustedes a ver si lo notan. ¿Por qué Panamá aparece separado? Porque sale que es del Virreinato de Nueva Granada. Exactamente, lo dijo Ana Sofía. La voy a anotar. Panamá aparece como un territorio que forma parte del Virreinato de Nueva Granada. ¿Qué significa eso? Que esa porción de territorio, es decir, el Istmo de Panamá, va a estar al margen de todos los acontecimientos que vamos a estar viendo de aquí en adelante. Por eso, no sé si ustedes se preguntarán, pero ¿por qué Panamá no aparece cuando se hace mención de lo que es el periodo colonial? O porque no es que digo de que no tenía historia colonial o no habían colonias en Panamá, sí las habían. Lo que pasa que eso forma parte de otra unidad administrativa, de otro virreinato. En el caso de nosotros, por eso todos los hechos y los acontecimientos que han sucedido prácticamente sin la participación de ese territorio. Por eso Panamá no formó parte de la federación, porque desde un principio Panamá era una entidad totalmente separada. Por eso es que los vínculos coloniales con ellos no son fuertes. Lo mismo con Belice. Bien, creo que con este mapa quedamos claritos. Ahora vamos al primero. Aquí está. Una vez que ustedes ya tuvieron o ya tienen una noción de cómo estaba pedaceado el continente americano, en virreinatos y en capitanía, nos vamos nosotros a la zona que nos compete, el virreinato de Nueva España y la Capitanía General de Guatemala. Entonces, nos vamos a enfocar en esta zona. Entonces, si ustedes observan, todo esto que yo les había marcado era ya, aquí lo estoy con el lápiz marcando, de la línea para abajo eran dominios españoles y de esta línea para arriba eran dominios ingleses. Ya esos eran colonias inglesas ya, de Inglaterra. Toda esta zona formaba parte de lo que era el virreinato de Nueva España. Sin embargo, hubo una zona que como quien dice que se mantuvo como separado, y fue la Capitanía General de Guatemala. Aquí la tenemos.
Aquí lo encerré. Ahí está. Por eso muchas veces ustedes van a ver, cuando ustedes lean, van a ver de qué, porque dice Reino de Guatemala. Allí lo dice. Kingdom. Entonces, por eso aparece como Reino de Guatemala porque más que todo era un acrónimo. Porque hacía referencia a que era la Capitanía General de Guatemala. Ahora, quedamos claros en por qué razón, y lo voy a preguntar, ¿por qué razón se determinó o por qué razón España dijo, no, esa zona va a ser dominada o va a ser dirigida por una Capitanía General? ¿Por qué razón fue? Vamos a ver. Yo lo expliqué al inicio, hace poquito. ¿Por qué razón España dijo, ese territorio va a ser dirigido por una Capitanía General? Es exactamente lo que es Centroamérica. Lo que tengo encerrado ahí. Lo dije. Vamos a Porque ver. se encontraba dividido en estados. No. ¿Cómo así, pues? Vamos a ver. ¿Por qué les dije yo de que España había decidido instaurar las capitanías generales? ¿Cuál fue el motivo? Lo expliqué. Mandato. No, es un mandato, yo sé, pero ¿por qué fue el motivo? Vamos a ver. ¿Cuáles eran las características de esa zona que les había dicho yo? ¿Se acuerdan que les dije? Ya no mucho, profesor, se me olvidó. No, pero hasta lo resalté bien y lo manifesté. ¿Por qué razón España determinó que esa zona no podían ser dirigidas por una entidad de carácter civil y decidieron mejor instaurar una entidad de carácter militar? Cuando estamos